Hola, yo soy Vic y en esta ocasión fabricaremos la caja secreta de Patricio, la cual no solo contiene la cuerda secreta, sino que también varias de las piezas vistas en los diferentes episodios, como el anillo de la amistad, la caracola mágica, licencias de fondo de bikini personalizadas, un sombrero del crustáceo cascarudo y mi favorito, el primer dólar de Don Cangrejo. Todo eso y mucho más. Antes de empezar, te invito a que te pases por mi canal para ver más trabajos como este y a que te suscribas para no perderte de los próximos proyectos. Hice varias plantillas para ese proyecto, pero además de estas, vas a necesitar una caja de cartón como esta. Debe estar limpia y en buen estado, así que retira toda la cinta y etiquetas que tenga, o también desármala para voltearla de dentro hacia afuera. No está de más pintar el interior para cubrirlo. Ciérrala, pégala con silicón y también tapa el fondo. Notarás que le quité las aletas a la tapa, y es que le haremos una nueva con una lámina ligeramente más grande que la caja. Recorta varias tiras de cartón del mismo tamaño para pegarla sobre todo el borde, de tal modo que al ponerla quede ajustada a la medida. Queda a la perfección. Sin embargo, esa es una tapa falsa, ya que por dentro lleva otra que se abrirá con una cuerda secreta. Esta debe ir a la medida del interior con todo y las tiras de sus lados, para que sí embone correctamente. Y no está de más poner unas tiras de tope para que no se hunda. De vuelta con la tapa superior, deberás recortar y pegar todas las letras del título que vienen en la plantilla. Y en cuanto a la otra tapa, hazle un pequeño agujero en el centro por el cual pasar una agujeta, trenza o cabete para hacer la cuerda secreta. Átala por dentro, y así solo tendrás que tirar de ella para quitar la tapa. Así la caja quedará lista. Pasemos a hacer las diferentes piezas del interior. Comencemos por lo más simple. En las plantillas hallarás una licencia de Bob Esponja y de Don Cangrejo. Basta con recortarlas y posteriormente enmicarlas o borrarlas con contact para protegerlas y que se vean brillantes. También hallarás la plantilla de una licencia en blanco, la cual puedes llenar a mano o a computadora con tu nombre y tu fotografía. Luego solo imprímela y repite el procedimiento. Pasemos a algo un poco más complicado. Haremos la caracola mágica con foamy moldeable. Puedes mezclar ese color morado para obtener un tono más claro como lila, pero al igual que con el bebé Yoda, la base será una bola de papel bien apretada, con una forma más alargada como si fuera una piedra. La borraremos con masa mientras afilamos una de sus puntas, y la otra la haremos más plana, ya que en esta le enrollaremos una tira redonda en forma de espiral con 3 niveles. Aquí hago uso de la palita para modelar para darle forma. Al extremo coloco esta punta más pequeña. Mientras, en el centro abro un espacio con unas muescas a un lado y el otro un pequeño círculo de masa. Déjalo secar y cúbrelo con una capa de pegamento blanco. Luego también la puedes pintar de un color más adecuado. Abre un hueco en ese círculo pequeño y en el centro pone un poco de vinil microperforado para hacer la bocina que va en el medio. También haz una pequeña pieza de cartón con esta forma para simular el cordón que usan para encenderla. Píntala de blanco y pégala dentro del hueco, terminando así con la caracola. Ahora toma esta plantilla del billete y recórtalo por el borde. Como sabrás, ese será el dólar de Don Cangrejo. El cuadro lo haremos con una lámina de cartón corrugado a la cual le pegaremos un trozo de manta o tela blanca para hacer el fondo. Corta las esquinas y pégalo con suficiente pegamento blanco como si lo forraras. Ahora haremos el marco. Este es un poco más grande que el cuadro y con 1 pulgada de ancho. Encima tendrás que pegar tiras de papel cascarón de 3 centímetros de ancho para cubrirlo, aunque antes puedes trazar bordes con una forma ligeramente curva para recortar los lados. Esto para darle el aspecto de bambú o carrizos que conforman el cuadro, haciendo ver a sus bordes como si fueran redondos. Ubícalos en su posición y pégalos con todo y marco. Luego píntalo con varios tonos de marrón o naranja y cúbrelo con una última capa de pegamento. También debes pegar este pequeño cuadro con el nombre en el lado inferior, sobre un cuadrito de papel cascarón. Finalmente, coloca el billete en el centro y pégalo con un poco de silicón. Y así el primer dólar de Don Cangrejo está listo. Solo evita mancharlo de pintura. Algo parecido que puedes hacer es el cuadro del Fuerte Hermosura. Se hace casi de la misma forma colocando la imagen sobre una hoja de cartón, a la cual le puedes pegar un tramo de manta para que parezca un cuadro. Cabe mencionar que si eres lo suficientemente hábil, podrás pintar al Fuerte Hermosura tú mismo sobre esta especie de lienzo, pero si no, puedes optar por la opción más sencilla que es pegarlo sobre el cuadro. Pasemos a hacer el anillo de la amistad.
Necesitas un par de círculos de cartón de 4 centímetros de diámetro y un par de papel cascarón para los lados, además de un aro que será para el lado principal, y alrededor puedes cubrirlo con una tira de cartón delgado, y así tapar los bordes abiertos, además de un círculo más pequeño en el centro de ese lado principal. Haz este rollito de papel con pegamento instantáneo y pégalo a un costado para hacer el botón del anillo. Aplícale un poco más para endurecerlo, y veremos cómo hacer el aro para usarlo. Dale la vuelta y marca el tamaño de tu dedo. A partir de ahí hazlo con una tira de papel cascarón para pegarla justo en el lado inferior. Y así quedará armado, pero pasaremos a hacer las figuras de Bob Esponja y Patricio. Este último es solamente la forma de una estrella con 1 pulgada de alto. La haremos en papel cascarón con un poco de pegamento. El otro es solo un cuadro de cartón piedra de poco más de 1 centímetro de largo, al cual le pegaremos un palito de brocheta o mondadientes. Así haremos sus extremidades. Aplica una gota y manténlo en su lugar hasta que seque. Luego recorta el palito y repite el procedimiento con las otras 3. Te recomiendo dejarles un palito más largo para manipularlos, ya que pasaremos a pintarlos. Aplica una base de negro al anillo para luego pintarlo de un color dorado o cobrizado. Al Bob píntalo de amarillo y al Patricio de rosado. Así es como quedarán. Lo siguiente es pintar los detalles en las figuritas. Es un trabajo delicado, así que primero márcalo con lápiz y posteriormente pinta sus pantalones con verde y marrón. Y también traza las caras con un marcador negro muy fino. Para finalizar, pégalos en el aro interno del anillo con un par de gotas de pegamento. Manténlos así hasta que sequen y con eso el anillo estará terminado. Vamos ahora con el sombrero. Este tiene una plantilla muy sencilla cuya pieza más grande es una hoja de foamy color blanco. Hazlo sobre una mesa limpia y con las manos lavadas para no mancharlo. Tras recortar la pieza, enróllala para darle forma, pues verás que esta se arma como un tubo y las 4 puntas se unen para darle su forma redonda. Únelas temporalmente con un poco de cinta y luego pégalas desde el interior con silicón. Ciérralo pegando unas lenguas de foamy desde el lado trasero, y así la primera pieza está lista. Lo siguiente es poner una tira de foamy de 3 centímetros de ancho alrededor del lado inferior, donde pondremos la segunda pieza hecho con 2 hojas de foamy pegadas, una azul y una negra. Nuevamente copia y recorta la plantilla, pero también puedes calentar levemente uno de los extremos con un encendedor para así doblarlo de este modo, con cuidado de no quemarlo, para después pegar todo el tubo desde su base, además de esta media esfera de unicel pintada de negro. Dibuja la silueta de un ancla con un lápiz para pintarla de azul, y tras dejarlo secar, cubrir todo con pegamento blanco, terminando así con el uniforme del crustáceo. Como en todo regalo, no puede faltar una barra de chocolate, de marca no patrocinadora, para el cual incluí una plantilla con el pez de aquel episodio. Y para que luzca como en la serie, lo cubriremos con una tira de papel amarillo, solamente para los lados doblándolo de este modo, y encima una tira más ancha de morado que cubrirá gran parte del medio, además de una más delgada de color rojo que cruzará el frente de esta manera. Por detrás solo pega la plantilla como si fuera una etiqueta. Con esto también puedes añadir pequeñas etiquetas a cada pieza. Las hice con la fuente Carry Patty. Es el tipo de letra de la serie. Te la dejaré en la descripción por si haces alguna carta o una etiqueta adicional como la de estas galletas, tampoco patrocinadoras, parecidas a las de aquel episodio. Y con esto habremos terminado todas las piezas de la caja. Solo queda meter todo, acomodarlo y poner ambas tapas. Una vez hecho esto, la caja secreta está terminada. Si el video te gustó, por favor apóyame y dime qué te gustaría ver en la próxima ocasión. Envío un saludo a la página No es más que basura marina y a su comunidad en Facebook por los comentarios de este proyecto. Recuerda seguirme a través de Instagram y enviarme tus proyectos para que pueda verlos. Este lo hice con el propósito de dar la idea para un regalo, y fue de los más sencillos. Espero te sirva para hacerle un detalle a alguien, en especial si también le encanta esta serie. Agradecería mucho que lo compartieras y que te suscribas para ver más trabajos como este. Y no olvides que todo se puede fabricar a mano y con suficiente ingenio. Muchas gracias. Y recuerda, el agua es para los perdedores. Yo sé que
me dirán que esto lo debí subir antes del 14 para poder hacerlo, pero aquí les invito a hacer una reflexión para reconocer que no necesitan de ninguna fecha en específico para hacer un detalle a alguien, ya sea su pareja, sus amigos, a quien sea, porque al final eso se tienen que dar a modo de regalo. Eso es lo que vale en el Día del Amor y la Amistad. No te dio tiempo de acabarlo, ¿verdad? No, mano, no me dio tiempo.